Bueno, y por último tenemos acá otro artículo con una AIN, pero que no tiene kamatz, o sea, con un hirit, así que es el artículo que va con la AIN, que es una hei con un kamatz. Muy bien, bueno, ustedes también tienen que practicar la lectura. Y vamos por último a la última regla de excepción de estas guturales, es decir, cuando el artículo se anexa a una palabra que comienza con una gutural. Y en ese caso tenemos la hei cuando comienza con una hei, cuando la palabra comienza con una hei o con una het. ¿Cómo va el artículo? Va de forma normal, como hei con pataj, pero sin dagesh. Sin dagesh, ¿por qué? Porque las guturales no pueden llevar dagesh. Así que va a ir la hei con el pataj, sin dagesh. Entonces acá tenemos un caso. Dos ejemplos. Pero vamos a ver esta palabra, ¿qué significa? Esta palabra que está en azul ya la conocemos nosotros. Y es he. He. ¿Qué significa he? He significa ella. Entonces, cuando le colocamos el artículo adelante, no es que digamos la ella, sino que decimos esa. Esa es ají. Y acá tenemos otra palabra, jomá. Jomá, que es muralla o muro. Y ajomá es el muro o la muralla. Así que vamos a recordar esto, ¿no? Cuando tenemos hi y ají es esa. Si fuese hu, que es él, no es el, sino que es ese. Bueno. Y nuevamente nos queda el siguiente caso. ¿Qué pasa cuando esta gutural, la hei o la het, tienen un kamatz no acentuado? Bueno, entonces el artículo por razones fonéticas va a ser ge, con segol. El kamatz no acentuado. Y acá tenemos una palabra, jamón. Entonces es jamón. Y acá tenemos jajam, es jajam. ¿Está? El y a dos. Bueno, así que acá vamos a hacer unos ejercicios con estas palabras. Acá tenemos arim. Entonces, esto es lo que recién veíamos. Una hei con un kamatz no acentuado. Entonces, el artículo va a ser con segol. G. Acá tengo hu, que es él. ¿Cómo va a ser entonces el artículo? Va a ser común porque no tengo kamatz no acentuado, así que va a ser una hei con un pataj. Ahu no va a significar el, sino que va a significar ese. Después tenemos acá jochma. Acá tenemos jochma. Entonces, ¿cómo va a ser? Fíjense que nosotros tenemos una regla para cuando la palabra, la consonante inicial comienza con kamatz. Y dijimos que cuando la consonante gutural comienza con kamatz, va a ir este artículo. Pero esta vocal, ¿es un kamatz o es otra vocal? Fíjense cómo se pronuncia esta palabra, jochma. Entonces, esta vocal es en realidad un kamatz katán, no es un kamatz. Así que no va a ir la G, sino que va a ir simplemente la
hey con el pataj de la forma normal. Y acá que tenemos un jamás, que significa violencia. En este caso sí es un kamatz no acentuado. Entonces, ¿cómo va a ser el artículo? Igual que este. Va a ser he jamás. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Acá tenemos otro texto. Vamos a leer y vamos a buscar los artículos definidos. Entonces, primero vamos a leer y decimos Vaigaresh et a Adam, Vayashken et a Kerubim, Veet lahat a Jereb, Amit apechet lishmor et derech a Jaim. Bueno, entonces acá Ahaim es este caso con het sin kamatz, entonces es el artículo normal. Acá también tenemos una palabra muy larga que tiene preposiciones. Mitapechet. Y acá también es el artículo normal, bien normal, compuesto por las tres partes que es el hei, pataj y el dagesh que duplica. Acá tenemos a Jereb, la espada, y entonces es, como no puede llevar dagesh la het, porque es gutural, entonces es simplemente el artículo normal sin el dagesh que duplica. Y acá tenemos el dagesh, el artículo con sus tres componentes, es decir, la hei, pataj y el dagesh que duplica. Y acá tenemos a Adam, que fue el primer caso que vimos cuando teníamos Aleph y teníamos una kamatz no acentuada, entonces dijimos que iba a ir con kamatz. Muy bien. Vamos a continuar y ahora vamos a pasar a otro tema. Vamos a pasar a estudiar unas preposiciones. Antes de las preposiciones creo que dije una cosa mal, voy a rectificar. En este caso es la primera regla que sí que vimos, que delante de la Aleph va la hei con el kamatz. No porque sea no acentuada, esto no importa porque ese caso se analiza con la Ain, no con la Aleph. O sea que lo que podemos decir es que delante de la Aleph siempre va a ir este artículo, hei con kamatz. Bueno, ahora sí, me había quedado en la mente que había dicho algo que no estaba bien. Bueno, entonces vamos a estudiar estas preposiciones. Estas preposiciones son preposiciones como ya las conocemos en el idioma español. Estas son preposiciones en, con, dentro, entre, como, aproximadamente, de acuerdo a, al, por, de. Pero además son prefijos. Prefijos porque van delante de la palabra. Delante de la palabra. No al final. A los que van al final son sufijos. Pero los que van adelante de la palabra son prefijos. Entonces, como vemos, son palabras de una sola letra. Pero como en el hebreo no existen palabras de una sola letra, estas consonantes, estas palabras, estas proposiciones, mejor dicho, preposiciones,
van a ir anexadas a la palabra siguiente. Lo mismo que el artículo. Va a ir pegadita con la siguiente palabra. Entonces, estas preposiciones van a ser de esta manera. La bet con un dagesh suave y un shva, pegada con una palabra, significa en, con, dentro, entre. La jaf, la kaf, en este caso porque es con un dagesh suave. Este sería la B larga, porque tiene el dagesh suave. Este sería la kaf, porque tiene el dagesh suave. La kaf con un shva, pegadita a la palabra, significa como, aproximadamente, de acuerdo a. Eso lo vamos a ver según el contexto. Y la lamed con el shva significa al, a, por, de. Entonces vamos a ver cómo queda. Si yo a la palabra migdal, migdal que significa torre, le agrego esa preposición bet con el shva, que queda un prefijo, es un prefijo de la palabra, entonces estoy diciendo bemigdal. Bemigdal significa en una torre. Si yo le agrego el prefijo kaf con el shva, entonces va a querer decir como una torre. Kemigdal. Kemigdal es como una torre. Bemigdal es en una torre. Y si yo le agrego el prefijo lamed con shva, es lemigdal y es a una torre. ¿Se dan cuenta cómo formamos las palabras o las frases en hebreo? Agregándole prefijos, agregándole sufijos, agregándole patrones. De esa manera vamos construyendo palabras y frases. Muy bien. Bueno, entonces acá vamos a hacer un ejercicio justamente con esto, con estos conceptos. Acá que tenemos, mishpat es una palabra que ya la habíamos aprendido, significa justicia. Mishpat. Entonces, bemishpat es con justicia. Acá tenemos maim. Maim es agua. Entonces, kemaim es, sería como agua. Como agua. Después tenemos sha'ar. Sha'ar es portón. Entonces, besha'ar sería, podría ser en un portón, ¿verdad? Y después tenemos le David. Le David sería a David. Bueno, vamos a seguir. Bueno, acá tenemos otro texto que tenemos para traducir y para encontrar las preposiciones estas que van como prefijos en las palabras. Entonces, bueno, vamos a leer. Es del Génesis 1:27. Va'ibra Elohim et a Adam Betsalmo Betselem Elohim bara oto Zahar unnekeva bara otam. Entonces, fíjense acá lo que tenemos. Betsalmo, Betselem. Selem, ¿se acuerdan que es imagen, semejanza? Betsalmo, después vamos a ver, nos falta ver este sufijo, ¿no? Es su imagen, Betsalmo. Y esto es la preposición, haz su imagen. Betselem. A la imagen de Dios. Betselem Elohim. Betsalmo Betselem Elohim. Bara. Oto. Zahar. Unnekeva. Bara.
o tam. Zahar